Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? Hombre, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Eduardo, mira que no te hice la vueltica hoy, hombre, me embolaté tanto, pero la tengo ahí apuntada para mañana hacerla, o más tarde hago la información. Tranquilo, No, hay que hacer eso. Ahorita que toque para un informe y yo de pronto comunico bueno. Vamos a ver cómo nos va la exposición hoy, a ver cómo nos va con eso. Eso va a ser un éxito. Eso va a ser un éxito, esa es la palabra. Claro. Sí. ¿Cómo va todo? ¿Está encerrado o qué? Estoy encerrado, yo he salido muy poco, Edward, bastante poco. Sí, salgo muy puntual, muy puntual. Y regreso agotado. No es placentera la salida. No es placentera. Ya eso hay que llegar y que bañarse, hacer un protocolo pues para entrar, no, eso es muy. Pues sí hay que hacerlo porque hay que protegerlos que están dentro de la casa. Es desgastante. Yo empecé a salir de la compañía, ya salí desde el lunes. No sé, llegó muy cansado, no sé, estoy muy pesado, pero y eso que solo es mediodía, de las 8 hasta las 2. Está saliendo nomás. Sí, llega uno. Sale en las mañanas nomás. Sí, solo en la mañana. Pero llega uno agotado, ¿cierto, Edward? Bastante. Sí, llega uno cansado. Sí, porque es que yo. Particularmente, pues no Ok. no estoy andando en los vehículos. Todo a pie. Sí, que la moto la tengo sin documentos. No, pobre Víctor. Pues por más la técnico que pues eso todavía como que no está funcionando, parece que a partir del lunes, pero entonces no fue una. Oye, ahorita que se están molestando por todo. Sí, no. No vaya para nada. No para nada. La pico y cédula, documentos. No hay como forma de salvarse. ¿Por dónde? Pues sí, no hay como manera. Y repito, no es placentera la salida. Yo creo que eso es el peso que uno llega agotado. Es porque sales porque tocó salir y yo la pienso no para salir. La pienso para salir. Sí, no, y eso que hay mucha gente. Todos los días hay mucha gente, no sé por qué, si es por 15 no, pero es demasiada gente, la gente ya no está cumpliendo la norma como tal, sale con su tapabocas y todo, pero hay mucha gente ya en la calle, mucho tránsito, todo el día, no sé, la gente pues como que ya está desacatando la ley, la norma, no sé. Pues de pronto la gente pensará, ya se cumplió los 40 días, ya eso se empezó a pagar, y eso resulta que eso no se ha ido, eso está allí, eso. Es más, se están escuchando más casos diarios. Ayer vi un video, Juan, por Italia, es Italia, Dios mío, Italia está sufriendo eso horrible, la pobreza en Italia. ¿Y usted sabe cuál es en este momento el país que está sufriendo en Europa más directo? Está de segundo, ¿no? El segundo después de los Estados Unidos. El país que está pero sufriendo eso pero de frente es la Gran Bretaña. Está suave, horrible. Y hoy, primera vez en 100 años, en 100 años detuvieron el metro de Nueva York para limpiarlo. ¿Cómo estará pues eso allá? Nunca lo han detenido. Lo detuvieron para lavar el metro. No, es que es delicado. No quiere, o sea, la gente sigue como si nada. Pues yo digo una cosa, Eduardo, y Felipe que está por aquí ya, y Valentina que está entrando. Yo digo una cosa, si hoy mira el indicador y hay 8.000 contagiados hoy, y dentro de 8 días volvemos para la próxima exposición y miramos que la cifra hay 7.000, o sea, bajó, pues esto ya está bueno. Hoy escuchamos de casos en China otra vez como disparándose otra vez, empezar a salir, habían como 4 casos. Pero si dentro de 8 días ya no hay 8.000, 9.000, Dios mío, si no saliendo es peligroso, ¿cómo era saliendo? Sí, eso sí, ¿verdad? No, y que le di a uno, pues bueno, pues si le tocó, pero qué pereza que le dé uno eso, no, qué pereza eso, cuento. Dios lo puede matar a uno. No, ya por ahí que es que están, no sé qué será real, ya por ahí algo, una luz como con la vacuna o algo así, una forma de tener, por ahí en Israel, que leí. Dios quiera, ¿verdad que?
Dicen que ayer estuve leyendo de cómo la fabrican y son 3 fases y casi 4. Y esta si la sacan, la piensan, o sea, la están peleando de aquí a diciembre sacarla, que sería una cosa extraordinaria para la humanidad que saquen una vacuna con esa velocidad. Porque la vacuna, por ejemplo la del ébola, que ha sido la vacuna que más rápido han sacado la humanidad. ¿Ustedes saben cuánto se demoró produciendo la vacuna del ébola? Y ha sido la más rápida que ha salido en toda la historia de la humanidad. 5 años, 5. Se demoró 16 años. 16 años. Y ahorita nomás está leyendo desde empezar clase que había un muchacho, era como un oriental en los Estados Unidos, que le daba con la vacuna, estaba ahí y lo mataron. Lo asesinaron, lo acaban de matar. Un man que le pegaba de cuento. Una pérdida grande ahí. Pero imagínate, la vacuna, o sea, si la sacamos en diciembre es un tiempo récord, pues, que nunca se ha visto en la historia de la humanidad, que saquen la vacuna tan rápido. El ébola, 16 años. Pues, pero ¿cómo es que lo mataron? Lo asesinaron. ¿Cómo es que lo mataron? ¿Un caso aislado? Sí, un caso aislado, lo asesinaron, un muchacho, un médico. Por ese tema. Un médico, un médico lo asesinó, como si fueran a atracar a otro, lo mataron. Qué pesado. Y era el que le pegaba eso, no se cuento. Ahorita nomás lo leí hace 2 horitas. Te cuento hasta de los participos para que lo lean y verá qué pasó. Víctor, ¿qué tal? Eduard, Daniel, Felipe, Alejandro Pantoja, un placer, un honor. Marcela, un gustazo saludarlo. Hola, profe. No hay palabras. Aquí no han llegado todas. Si no hay mamás, pues un abrazo para las mamás. Ahorita estaba en un aula de clase que eran sino puras mamás ahí. Entonces, aquí las que son mamás, pues felicitaciones. Y las que son potencialmente mamás, también de una vez hay que darles también un abrazo de felicitaciones, porque pueden ser mamás. En el caso de Marcelita, que está entrando ahí. Valentina también. Hola, Valentina. Bueno, Valentina, las hermanas Osa Hoyos, Valentina Geraldine y el señor Andrés Felipe González nos van a deleitar durante más de una hora de exposición y de ponencia, de un derroche de información sobre el tema llamado, ¿cómo se llama este cuento? Sobre multicolinialidad. Un tema agradable, un tema muy cotidiano que se maneja pues todos los días, se conversa mucho sobre ese tema. Fue toda rara. Vamos a ver si hay quien falta. Está Felipe, falta Valentina, Geraldine no ha llegado todavía. Tenemos aquí un segundito para comenzar. ¿Cómo están todos? ¿Cómo va la cosa? Alejandro, que está más en la distancia, y Daniel. Profe, excelente. Por acá, preocupados. Eso vamos para hablar y seguimos. Pues, hay que hacerle. Como dice Vladimir, vamos con toda. Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenida, Geraldine. Bueno, ustedes verán cómo la van a hacer, qué van a hacer, quién les ayuda, qué. Ustedes son los dueños del negocio en estos momentos, siendo las 8:11. Díganme a ver qué van a hacer de exposición. Profe, pues, no sé si yo comparto las diapositivas. Me guste, si quiere me las manda al WhatsApp y yo lo abrimos acá, como quiera, yo las voy pasando. ¿Al WhatsApp? Sí, manda. Yo abro eso aquí, a ver. Arriba. Y vamos a lo último vamos a mostrar los videos, profe. Videos, miramos a ver cómo. Los videos los comparto yo. Los videos los tiene, ¿en qué los tiene? ¿En YouTube? ¿En qué los tienes? En YouTube. En YouTube, pero mande la extensión ahí mande la extensión por el WhatsApp al grupo. Compártala ahí, yo lo abro acá y lo vemos desde acá, yo los abro. Ah, bueno, entonces mando los videos. O sea, yo reproduzco. No porque si, a ver, habríamos que hacer un ensayo. No creo, porque el que tengo el control ahorita de la pantalla soy yo, a no ser que yo te sé el control. De los videos. El cuento es el audio.
grupo. Gracias, yo les doy el control de la pantalla, a ver si ustedes la manejan desde allá. ¿A quién le doy el control? A Geraldine. Pero no te la manejo. ¿Viste? Porque de pronto a mí se me quedó este computador. Bueno, como quiera. Te mando los dos videos. Porque da la sensación de que no estuviera grabando, pero yo ya estoy grabando desde las 8 empecé la grabación, o sea que todo está quedando ya grabado. Entonces me lo mandé, entonces el sonido queda acá indirectamente plasmado desde acá. Mándelo al WhatsApp. Pero ya le mando la... Por favor. Entonces para los próximos grupos, para los que les toque la misma actividad, previo a eso me lo mandan al grupo para tenerlo yo aquí listo y ya arrancamos, no perdimos esos minuticos ahí. ¿Listo? Ya lo mandé al grupo. Espere. ¿Ya lo envió? Sí. Yo abro esto aquí. Espere, está cargando las diapositivas. Cargando, me la está enviando ¿ya lo mandó? Ya, profe. Un segundo. Ahí están los dos videos, ¿verdad? Son dos videos. Este. Y este. Ok. Podría verlos ustedes, porque se da en la cámara, que se vean ustedes las de la exposición, sería muy interesante también. No, tenemos que ver. Ay. No, alguno, no el que vaya hablando, pues por lo menos. No, pena. ¿Qué pasó? Entonces para los próximos grupos, previo para que lo hagamos un poco más rápido, ya lo tengo ya listo. Imagino que esto arranca de minuto por acá. Ese video de 4 minutos, ese lo pone cuando Andrés termine de hablar. Ustedes me dicen. Y el otro es el último video cuando Valentina termina de hablar en... Usted me dice. Ok. Sí, profe, empezamos con las diapositivas. Ok. Sí, con las diapositivas. Ok. Entonces yo le bajo aquí de pronto. Está bien. Las diapositivas, están abriendo las diapositivas. Entonces ya va a abrir el PowerPoint.
Está abriendo el PowerPoint. ¿Listo? Alguien que para darle la carita a alguno, a ver. ¿Quién arranca? A ver. Profe, es que no apenas mostrarme la cámara. No, Hágale, a ver, ¿quién va a arrancar? No sé, ustedes me van diciendo. me toca, pero es que me da pena. Hágale, pues, a ver, comience a ver. Sin cámara, me da pena con la cámara. ¿Por qué pena? Qué borroso. Todos somos los igualitos, nos conocemos. Ay, ¿qué? Todos nos conocemos, No, Sabes que te ves bien. todos nos conocemos. Ahí debe estar esa bien es arreglada. que la prenda de Andrés. Hágale, a ver. De la Lora, hágale. Hágale, a ver, que queremos ver la exposición, queremos verlos. Pongan ya una foto en la cámara. Eso, cuidado, no la conocemos. Está chiquita. Ay, no, qué pena. Ay, que gana Geraldina Boas. Profe, me da pena. Hágale, Geraldine, arranque. Hágale. Arranque, pues ya nos fuimos, hágale, a ver. Hágale. Buenas noches compañeros. Hoy les vamos a hablar de la multicolonialidad a cargo de mi compañera Valentina Osa Hoyos y Andrés Felipe González. Ya lo puede pasar. Un segundo. La multicolonialidad, ¿qué es? Significa la relación entre varias variables independientes cuando es perfecta o exacta entre algunas o todas las variables explicativas. Es también un modelo en el que se presentan problemas de multicolonialidad si alguna variable explicativa se puede representar como una combinación exacta o aproximada de las otras variables explicativas. También dice que la naturaleza en cuanto al término que dijo Rainer Fritz es que originalmente significó la existencia de una relación perfecta o exacta Exacta, no exacta, exacta. entre algunas o otras variables independientes. Ellas se dividen en dos tipos, en perfecta y aproximada. También la multicolonialidad, hay multicolonialidad cuando dos relaciones son de rangos de 10 en adelante. Y hoy en día no necesariamente tiene que ser perfecta, pues no es una obligación. Ya hoy en día no necesita que sea perfecta. Tampoco existe ningún problema tampoco hay ningún problema entre si existe o no existe la multicolonialidad. Pues no, profe, yo con la cámara me asado más. Te me voy a quitar yo, tranquilo. Hágale, ¿no? ¿Qué pasó? La multicolonialidad no es ningún problema si no tiene ningún error, o sea, si existe o no existe. Lo importante es que estas variables sean explicativas. Ajá. Hoy en día también
También estas variables de X por ningún motivo deben de tener una correlación perfecta. O sea, cuando hay variables X, ahí no existe una correlación perfecta, porque la correlación perfecta existe cuando están solamente los betas. Ah, ok. Buen punto, sí. ¿Sigo o qué? Espere, profe. Hágale, tranquilo. Profe, ya puede pasar la diapositiva. Es que abrieron dos. ¿Qué pasa? Multicolonialidad perfecta. La multicolonialidad perfecta Dale. la multicolonialidad perfecta es también conocida como exacta. Ella se produce cuando más de dos variables independientes son una combinación lineal entre otras variables independientes de la regresión. Entonces existe multicolonialidad perfecta cuando, por ejemplo, hay unos valores de 10 y en adelante se vuelven infinitos. Ahí ya habría una multicolonialidad perfecta. No hay multicolonialidad perfecta cuando no existe una relación, o sea, son bajos. O sea, menores de 10 valores, 9, 8, no, ahí no sirve, no aplica. Sí, ya sea 0,5, 0,8, menores de 10, el 1, entonces ahí ya son como más bajitos. Ah, ya. Claro que tiene una ventaja de que entre más sean los valores más bajos, pues más fácil van a poder encontrar las variables. Pero cuando los rangos de 10 en adelante ya son muy infinitos, ahí es donde entran problemas para encontrar la multicolonialidad. Entonces ahí, cuando uno ya va a trabajar en esa parte, ya es más, no va a permitir que uno trabaje adecuadamente, pues no va a tener la manera de trabajarlo bien. Ya. Sí, están claros ahí, profe. Yo sí he entendido. Los Ahora no la escucho. Yo sí estoy entendiendo, pero los compañeros estamos entendiendo. Yo ahorita les ayudo un poquito cuando ustedes lo que yo ahorita les complemento como para lo resumo un poquito. Dale. Siga. Bueno. ¿Me está yendo bien? Sí, va bien, parece que lo está yendo bien. Es que primero un ladrillo de tema, eso no es fácil, ahí va bien, pero va bien, dale. También hace referencia a la existencia de una relación lineal exacta entre dos o más variables independientes. Exacta, no exacta. Exacta, disculpen. Exacta no, métale la C, exacta. Claro, pues disculpe, profe. No dicho tipo de multicolonialidad se traduce en el incumplimiento de una de las hipótesis básicas del modelo uniecuacional múltiple. La matriz X no es de rango completo por columnas, esto es RGX menor a K. El incumplimiento de dichas hipótesis no permiten invertir la matriz de X a la TX o lo que el sistema normal. Entonces X a la T de X por beta es igual a X a la T de Y. Entonces ahí pueden observar que es compatible indeterminado. Es decir, es imposible obtener una solución única para beta porque hay infinitas. Eso se presenta cuando está la X. Cuando está la X, entonces ya es porque está en multicolonialidal. Ahí es cuando ya se presenta el problema que yo les dije anteriormente. Pero ya es más difícil yo hago una aclaración. Sí. Es que, bueno, ustedes me están hablando de una variable X, ¿cierto? Que ahí, ustedes ven ahí en el texto, todos los que estamos viendo, ellos, en la diapositiva dice
Dicho tipo de multicolinealidad se traduce en el incumplimiento de una de las hipótesis básicas del modelo uniecuacional múltiple, la matriz X. Entonces ahí hago una aclaración micro chiquitica y yo los tengo que entender porque pues este tema no es del dominio de todos los que estamos acá y la intención es como entender una cosa. Mira, cuando hablan de la matriz X no se refiere a la X de las ecuaciones, o sea, recuerdan cuando hicieron tantos ejercicios de que hallar beta sub 1, x1 más beta sub 2, ¿se acuerdan de esas ecuaciones, cierto? Y en esas ecuaciones ustedes salían de una tabla, salían unos valores que las metían en una matriz. ¿Se acuerdan que era una en MATLAB? ¿Cómo es que llama la en la calculadora? Usted metía los valorcitos, ¿cierto? Los valorcitos, y entonces usted llega y le decías que hacer la matriz inversa, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy yo? Es que este es un pedacito muy matemático y tiene que ver mucho con álgebra lineal. Este tramito, nada más yo quiero para que no se asusten viendo ese lenguaje que es el propio que tiene que tener con la multicolinealidad perfecta o de aquí para allá. Entonces dice la matriz X. La matriz X, esa X es el tamaño de la matriz que ustedes seleccionan, por ejemplo una 3x3, una 2x tal, esa matriz. Entonces la matriz X es ese cuadrito que ustedes llenaban con los coeficientes y lo llevan a. Entonces ellos dicen, no permite invertir la matriz X a la T. X a la T se llama, en el álgebra lineal, se llama la transpuesta. Esto no quiero pues que untarlo de nada, pero entonces la X transpuesta por la matriz X me va a dar un valor ahí. Palabras más, palabras menos. Todo lo que diga allí en ese lenguaje que dice X a la T por X por beta, yo nada más quiero es que no piensen que la X es una variable que está metida entre la ecuación. No, la X no es una variable. La X es el grado de la matriz. Los valorcitos que ustedes metían, ¿la acuerdan? 3x3, eso significa eso es una matriz. Eso es una matriz. Y lo que Geraldine sí está diciendo, muy bien ahí, muy bien explicado en esa parte, sí está muy bien, es que esos valores que están metiendo entre esa matriz, ese enredo que es tan extraño, esos valores pueden ser infinitos valores o muy poquitos valores. Esos muy poquitos o muy infinitos es lo que hace que la multicolinealidad, lo que está esperando Geraldine, o sea, perfecta o no perfecta, pero ¿en qué se soporta? En esas betas. Vea, mire que ella apareció al final de la línea y dice, es compatible indeterminado, es decir, es imposible tener una solución única para beta con el gorrito cuando hay infinitas. O sea, que cuando usted esa matriz, yo no quiero que ustedes recuerden cuando ustedes metían los valorcitos, que varios me llamaron, que por qué no funciona, y no, es que funciona con punto 3.4. Cuando usted metía esos valorcitos, es como si usted metiera allá esos valorcitos y eso le diera infinitos resultados, o sea, muchos betas. Usted no supiera cuántos betas hay. Entonces allí es cuando ellos están hablando de que se convierte en una multicolinealidad perfecta, en ese ambiente matemático, digámoslo así. Esa es la razón. Sigue ahí, Geraldine, qué pena haberme metido en ese trocito. Pero mira, profe, mejor porque yo eso sí no lo tenía bien claro, porque como cuando leen, y cualquiera de los que están presentes, recuerdan ustedes cuando empezamos la asignatura que yo les dije, muchachos, esta asignatura tiene mucho que ver con álgebra lineal, y yo estoy seguro que los que estamos aquí sentados no sabemos bien cómo es cuento que es álgebra lineal, pues se supone. Entonces por eso yo la llevé a un plano de unos cuadros y que sacáramos una información, y que yo veía que ustedes iban y se metían allá y hicieron ese esfuerzo y formularon la ecuación y sacaban los R y todo eso. Entonces esto que está explicando acá Geraldine es muy de la parte del álgebra lineal, pero más allá, que es lo que yo estoy ya como ahondando, es realmente lo que ustedes encontraban con lo que ellas están diciendo. O sea, cuando usted metía la información, si eso no le daba como extraño, significa que hay infinitas soluciones. O sea que usted le puede meter infinitos valores a la ecuación y le va a dar le va a dar siempre porque es infinito. Eso lo llaman indeterminado, es compatible e indeterminado. ¿Qué es algo indeterminado?
Cuando yo les digo a ustedes, muchachos, cojan la calculadora y con 4 lo dividen entre 0. 4 entre 0, ¿cuánto es, muchachos? Bueno, a ver que acá la calculadora para mirar cuánto es 4 entre 0. 4 entre 0, no, ¿cómo va a ser 0? Usted no puede nunca ir entre 0, jamás. Eso es usted eso es indeterminado, no se puede hacer. Y eso le pasa, es lo mismo que le pasa a ciertas matrices. Indeterminados que no se pueden hacer, o sea, es infinito, demasiadas formas de... No tiene solución. Más o menos, eso, no tiene solución. Ustedes siguen ahí me detengo, qué pena haberme metido ahí. Tranquilo, profe, gracias por aclarar. Hágale, yo me chupo un bolso aquí mientras tanto. Hágale. Profe, Paso. sí. Veanla ahí, perdón, mírenla ahí, la que ustedes encontraban. Y es igual a beta. ¿Se acuerdan que ustedes la encontraban, cierto? Solo que esas valores, eso sí existen, eso sí existirían. Pero esa gran X de matriz X, esos son los valores que ustedes metían allá. Siga, ahora estos sí son los parámetros, vean. Dale, ya la digo. Bueno, profe, ahí hay un ejemplo claro de lo de... Ay, se me quitó. ¿Sigo? Dale, profe, Me devuelvo. Hágalo. que se me fue ya. Dale. Ese es el ejemplo claro de lo que nosotros estamos hablando anteriormente. Sí. Que al final se ve que ya no tienen en cuenta lo de la X, sino que ya suman las betas. Ajá. Sí, es que todo se cumple. Yo les tengo que ayudar porque esto es un ladrillo y en todas las posiciones Sí, seguro sí. que les voy a ayudar. Pero, profe, aquí, por ejemplo, pues, lo que yo entendí fue que X sub T de 2 menos X sub T de 3 es igual a 1, ¿cierto? Entonces Ajá. ahí lo que ellos hicieron fue sustituir. Ajá. Pasaron de restar a sumar. Ajá. Entonces ya sumaron, entonces ahí sumaron y multiplicaron las betas Ajá. con la X. Sí, aquí lo que están encontrando es unos parámetros para darle respuesta a la multicolonialidad perfecta. Para Simplemente poder encontrar la multicolonialidad. va a parar. Vea aquí. Sí. Está chévere esto. Bueno, a continuación les voy a mostrar lo del grado de la colinealidad. Eso es interesante. Cuando digo colinealidad es que, por no decir multi, digo colinealidad porque es una abreviatura. Entonces lo utilizan más cuando ya van a llegar al grado. En el grado podemos observar en estos diagramas de Venn cuando existe colinealidad y cuando no. Entonces, en el evento A podemos observar que X sub 2 y X sub 3 y Y tienen una relación, pero X sub 2 y X sub 3 no tienen. Entonces, ahí no existe una colinealidad. Muy bien, sí. Porque existiría colinealidad si X sub 2 y X sub 3 estuvieran conectados, tuvieran una conexión. Ajá. Pero en este caso no existe. Ajá. En el evento B está el X sub 2 y el X sub 3. Ahí podemos ver una pequeñita parte como de relación, Sí. pero muy baja. Entonces ahí sí hay colinealidad, pero baja. Ajá. Muy pequeña, sí. Y en el evento Sí. C es la colinealidad moderada. Muy bien, sí. Porque es moderada, porque hay una relación, pero no es como más o menos medio, Sí. y ya está X sub 2, entonces ya está en crecimiento, pues la relación entre Sí, sí. X sub 2 y X sub 3. Sí. Y en el evento D podemos observar que en la X sub 2 y X sub 3 ya hay, profesor, ¿no me puede bajar un poquito la diapositiva que no veo lo que dice? No, porque si la bajo se sale así. La última es colinealidad alta, la D, y la otra es muy alta, la E. Sí, en X sub 2 y X sub 3 está en colinealidad alta, porque ya la relación entre ellos dos ya está más grande, o sea, ya está más conectada. Sí. Y en la última, que es la D, ya ahí sí podemos observar que ya es muy alta. Cuando esto ocurre, ya es donde
ya son infinitos y es donde trae el problema Ok. en el que no nos va a permitir trabajar de manera adecuada. Ok, Entonces eso ocurre por estos eventos. ok. No existe colonialidad cuando no tiene ningún tipo de relación. Pero hay colonialidad cuando Las variables son muy- grupos se relacionan, muy- X2 y X3. Muy Eso bien. es como en la vida cotidiana de la persona. Más o menos, Por sí. ejemplo, en las amistades, una vez están más conectados con unas, Sí, sí. con unas amistades, otros más o menos, y entonces así pasa. Es lo mismo también en los noviazgos, en relaciones, Pues es lo sí. mismo. Sí, Eso sí. también aplica en la vida cotidiana. Sí, sí, está bien la relación, está bien. Sigo. Multicolinealidad aproximada. Hace referencia a la existencia de una relación lineal aproximada entre dos variables independientes. Eso es una combinación lineal, o sea, las dos están ya combinadas. Ya. Y por acá, pues, pasando en resumen, en este caso, por tanto, existe una solución formalmente óptima al problema de mínima suma de cuadrados. Sin embargo, esta solución está mal condicionada, ya que la función objetivo es muy plana en el entorno de óptimo y por tanto existen infinitas soluciones casi tan buenas como Sí. la otra. Ahí están dando, la aproximada lo que hace es dar como soluciones a la exacta. Exacta, no exacta, exacta. Ay, profe, exacta. Ay, no. Sigo. Ya, profe, la puede pasar. Aquí se Ay, mi compañero Andrés le va a explicar los que profe quisieron. influencia del sigma al cuadrado. Diagramas de dispersión, sí. El estimador de la varianza. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, veámosle la cara a Andrés. Ese perrito, profe. Profe, perdón, ¿hasta qué hora para la clase? 9 o 9:30. Esto a las 9:30, mío. Ah, bueno. No hay ni problema, amigo. Aquí yo no hay afán. Ah, bueno, profe, pues, para ver. Porque, no, a ver, vamos, aquí faltan 5 para que saquen los primeros 40 minutos. Nos detenemos un minuto y volvemos y nos ingresamos. O sea, aquí está grabando, pero no se va a perder tiempo como lo perdíamos antes. Aquí seguimos derecho, sino que paramos un momentico y volvemos a entrar inmediatamente. Dale. Pero ya ahorita, profe. No, en 5 minuticos. Yo te digo, cuando falte un minuto nos detenemos y volvemos a ingresar. Listo, profe. Buenas noches, compañeros. Como venía diciendo mi compañera Geraldine, ya les iba a hablar un poquito sobre los estimadores de varianzas, que también son conocidos como diagramas de dispersión. ¿Por qué diagramas de dispersión? Porque en las gráficas de los estimadores de varianza se muestran como un diagrama matemático, el cual utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Por si de pronto quizás surgía la duda de por qué se puede llamar diagrama de dispersión. Y bueno, retomando como les venía mencionando sobre el estimador de varianza, este viene afectado por los siguientes factores, los cuales son: primero, cuando mayor es sigma al cuadrado, profe, Sí. si no estoy mal, así se pronuncia la O al cuadrado. Sí, sigma al cuadrado, sigma al cuadrado. ¿Es O al cuadrado o sigma al cuadrado? Sigma. Está bien. Sigma al cuadrado, bueno. Cuando mayor es sigma al cuadrado, esto quiere decir cuando mayor es la dispersión de los datos en el modelo ajustado, mayor será la varianza del estimador, como podemos ver en la figura 1. Segundo, al aumentar el tamaño de la muestra, se reduce la varianza del estimador. Tercero, cuando menor sea la varianza muestral del regresor, o sea, cuanto menor sea la variabilidad muestral del regresor, por consiguiente, mayor será la varianza del correspondiente coeficiente, como podemos notar en la figura 2. Y cuarto, cuanto mayor sea r al cuadrado sub j, cuanto mayor sea la correlación del regresor con el resto de los regresores, mayor será la varianza de b sub j.
hago una interpelación chiquitica. Muchachos, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando con el coronavirus, en busca de esa vacuna, allí hay, pero demasiada, va a haber demasiada estadística incluida. ¿Por qué? Porque los ensayos que le van a hacer, como está diciendo ahorita aquí Felipe, los ensayos que le van a hacer a la vacuna, primero va a ser en una fase de una población X. Entonces, cómo se va a dispersar la población y cómo la van a ir estrechando en esa línea, digamos, acercándola para poder ajustarla y decir, esta es exactamente. Una segunda fase, más población, inyectarle a más personas para ver cómo se está estimulando la vacuna. Y la tercera fase ya es a mucha más población. O sea, lo que dice ahorita Felipe, es entre más población, por ejemplo, para la vacuna estaríamos en la grande, muy dispersa, la tenemos que ir acotando, disminuyendo y ajustándola hasta que encontremos realmente la vacuna. Un poquito así parecido, para colocar como un ejemplo, muy como desde el momento, ¿no? Entonces, vamos a detenernos ahí y en un minutico regresamos. Un minutico. ¿Usted me dice cierto, profe? Sí, no, es un minuto, nada más. En un minuto estamos nuevamente, que estén pendientes de volver a reiniciarnos ahí. ¿Listo? Bueno. Mire que ya es más rápido, Edward. Vean, no nos demoramos es nada. Ya lo hacemos más rápido esta entrada. Ya no nos demoramos tanto para entrar, no perdemos tanto tiempo. Es lo bueno de esto ya. El truquito que le estoy haciendo me está funcionando. Lo único es volver a entrar un momentico. Tenemos un ladrillo. ¿Me están escuchando? Mire que no perdemos ya tanto tiempo. Casi nos, la demorita es entrar nuevamente. Ahora la demoran los estudiantes. Ahora la demoran los estudiantes. Pero ya estamos, no perdemos tanto tiempo, que eso es muy aburrido, perder tanto tiempo no vale la pena. ¿Listo, profe? Sí, pues siga, yo voy entrando la gente acá, dale. ¿Paso a la otra diapositiva? No, todavía no. Ok, yo voy entrando la gente, tranquilo. Bueno, además de lo anterior, de los 4 factores señalados, es el factor B, que si no estoy mal, profe, sería más o menos hablando así, de esta manera, como si esto fuese la... Bueno, prefiéreme. Se me corrió la pantalla. No me da la pantalla. ¿Cuál pantalla? Pero como si aquí no he tocado nada, no he tocado nada. Pues no me deja... ¿Será que tiene que volver a entrar o qué? No me deja como verla. Yo no he tocado nada. Listo, ya. Creo que ya. Dale, sigue hablando entonces. Listo. Como les venía diciendo, el primero sería el A, ¿no? Este segundo es B, el de abajo en la esquina inferior izquierda, F, y abajo a la derecha el D. Y estaba hablando en cuanto a los 4 factores señalados. En cuanto al D, es el que se referiría
a la multicolinealidad, porque cuando se presenta multicolinealidad de una cierta gravedad, es decir, cuando uno o más de los r al cuadrado sub j se aproximan a 1, se representan los siguientes problemas al realizar inferencias con el modelo. Por ejemplo, en el A, en el cual las varianzas de los estimadores son muy grandes. En el B, se puede aceptar con frecuencia la hipótesis nula de que un parámetro es cero, aun cuando la variable correspondiente sea relevante. En cuanto al C, por último, los coeficientes estimados serán muy sensibles ante pequeños cambios en los datos. Y ahora, si no estoy mal, mi compañera Geraldine va a seguir hablando sobre el factor de agrandamiento de la varianza, el FAB. Sería este, profesor. ¿Por este nuevo video? Profe, ¿me escucha bien? Perfecto. No me tocó conectarme en el celular. Perfectamente. El factor de agrandamiento de la varianza FAB se define para cada uno de los coeficientes como FA, beta sub i, que es igual a 1 dividido 1 menos r al cuadrado sub i, y eso sería i igual a 2. Entonces, pues, el FA se interpreta como la razón de la varianza observada y la que habría sido en el caso de que x sub i estuviera incorrelacionada con el resto de las variables independientes del modelo. Geraldine, hago una aclaración, perdón. Cuando dicen i, ese sub i, ri, no es igual a 2, es igual a 2, 3, 4, 5, o sea, hasta infinito, exacto. No es que sea i igual a 2, no, igual a 2, o 3, o 4, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, pero muestran que media se agranda la varianza, del estimador como consecuencia de la relación de los regresores. Los valores del FA son superiores a 10, hace pensar que en la posible existencia de la multicolinealidad en el modelo. Entonces dice que sean superiores a 10. Ya si son superiores a 10, ahí es donde se presenta la multicolinealidad. Sí. Yo hablaba anteriormente. Ok. ¿Prosigo? Sí, pero Un ejemplo. Qué chévere. ya mi compañera Valentina va a explicar la detención. ¿Compañero o su hermana? Bueno, mi hermana. Buenas noches. Buenas noches. Voy a primero definir que es Bueno, ¿esto qué quiere decir? Las pruebas más comunes para identificarlas son las siguientes: los coeficientes de I S, que no significativos, y R al cuadrado. Y el hecho de que uno es coeficiente como tampoco significativos es indicativo de que nos encontramos tan importante entre variables. Bueno, ya también los coeficientes de correlación significa que es medir los coeficientes entre pares de variables. En esto es otro de los métodos más utilizados. Ya como vimos en el primer cuadro, el ejemplo trata de que esto significa que son correlaciones parciales. Por ejemplo, la detención de la multicolinealidad se puede establecer entre esta tabla. Como mostramos ahí, R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32 y R33. Pues son dependiendo de las variables. Voy a explicar una cosita ahí un momentico. Ese R11, ese R12, ese R13, para que la pillen un momentico. Ustedes ven que hay una matriz que son 3 filas, 3 columnas, ¿cierto? ¿Sí la ven, cierto? 3 filas, 3 columnas.
En la primera fila, en el primer cuadrito dice R11, pero realmente es R sub 11. ¿Cómo se lee eso realmente? Eso no es 11. El primer numerito indica la fila y el segundo numerito la columna, o sea que ese R está en la primera fila, primera columna. Por ejemplo, si ustedes miraran el que sigue, que es R12, que no es R12 sino R sub 12, está diciendo que ese numerito se encuentra en la primera fila, segunda columna, y el otro que dice R13, que no es R13 sino R sub 13, lo que está diciendo es que el 1 dice que está en la primera fila y tercera columna. Eso es lo que significan esos números. No son números de 11, 12 o 13, no, son números de posición dentro de la matriz. Miren, por ejemplo, R23. R23, ¿qué significa? Que está, el 2 significa que está la segunda fila, ese número va a estar, esa casillita indica que la segunda fila en la tercera columna. Tienen el ejemplo que tienen abajo. Mire que 0,5, donde es la intersección entre la columna C y la columna y la fila B. ¿Sí la ven ahí? Cuando la columna C aquí, ¿sí lo ven aquí? 0,5, donde lo estoy moviendo. Sí, profe, te voy a explicar el segundo paro. Ese 0,5 es que está en la segunda fila, mire, está la segunda fila y la tercera columna. O sea, estos números 11, 12, 13 no son números 11, 12, sino que son posiciones dentro de una matriz. Listo, qué pena ahí. Dale. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, dale. Bueno, volviendo a lo que les estaba explicando, es dependiendo de las variables. Ya en el segundo cuadro, como vemos ahí, que A, B, C son de 3 columnas, pues ahí debemos ver que A relación con A significa que está bien relacionada, porque es la misma variable. Sería 1 y 1, que este A es con el 100%. No, sería A con el 100%, que sería 0,99. Pues daría igual, 1 con 1. Sí. Y esto quedaría ya en la otra, que da A con la variable B. No pueden tener ese tipo de relación, porque A equivale a 1 y B equivale a 0,4. 40%. Pero de todas maneras hay un tipo de correlación, pero no es muy intensa. Ya si se da el 1, ya en la variable A con la variable C, que es 9, pues la variable C 99%. y la variable A la 1, es casi perfecta. Muy bien, sí. Aunque tendría serios problemas esta variable de multicolonialidad, habría que darle algún tipo de solución, como incrementar los datos, o etcétera. Muy bien, super ahí. Ya la variable con C es la misma de una matriz. ¿Qué quiere decir eso? Que A con C o C con A crea 1 y 0,99 y en el otro también 0,99 y 1. Sí. Pues ya tendríamos los mismos coeficientes, serían los mismos. Sí, muy bien, sí, muy cierto. Sí, creo que sí. Ya, profe, no me pasa. Ya, mi compañera Andrea me va. ¿Alguna pregunta? ¿Va a decir algo, Felipe? No, iba a decir esto, profe. Dime, habla. Ok, las causas. Simplemente intentando resumir durante el tiempo. Causas. Algunas de las causas son relación casual entre variables explicativas del modelo. Otra sería escasa variabilidad en las observaciones de las variables independientes. Y por último, un tamaño reducido de la muestra. La siguiente, por favor, gracias. Consecuencias de la multicollinealidad. Las consecuencias más comunes de la multicollinealidad son cuando algunos o todos los coeficientes del modelo no son significativos de manera individual, pero el modelo resulta significativo y el coeficiente de determinación alto. Esta consecuencia se suele usar como método para sospechar la presencia de multicollinealidad. Otra sería que
Los coeficientes de correlación simple entre pares de variables son grandes, normalmente mayores de 0,7 y 0,8, acercándose desde 1. Esta consecuencia también se usa como indicio de multicollinealidad. En todo caso, es una condición suficiente pero no necesaria, ya que podrían ser bajos si la multicollinealidad no es por parejas, sino por grupos. Y por último, en cuanto a que el modelo es también poco estable y existe una gran fluctuación de las estimaciones. ¿Sigo? Siguiente, por favor. En cuanto a las fuentes de multicollinealidad, sería el primero, que es el método de recolección de información, el cual es obtención de muestras en un intervalo limitado de valores. Las restricciones en el modelo o en la población objeto de muestreo. Tercero, especificación del modelo. Cuarto, modelos sobredeterminados, que son cuando el modelo tiene más variables explicativas que el número de observaciones. Y quinto, las variables del modelo comparten una tendencia en común, es que estos aumenten o disminuyan a largo paso del tiempo. Listo, profe. Mi compañera Valen. Soluciones al problema de multicollinealidad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la mejora del diseño muestral estudiando la información máxima de las variables observadas sería una. La dos sería eliminación de las variables que se sospechan que son causantes de la multicollinealidad. En la tercera sería, en este caso, disponer de pocas observaciones, sería aumentar el tamaño de la muestra. En la cuarta sería utilizar la relación extramuestral que permita relaciones entre los parámetros de información. O FRIOL que permita estimar el modelo mínimos al cuadrado. Otro ejemplo sería que estas soluciones al problema consisten en una serie de métodos para corregir este problema, que son las técnicas más utilizadas si queremos solucionar esto. Para el problema deberíamos restringir los parámetros de variables de conialidad o bien restringir el modelo original. Algunos componentes principales es obtener un conjunto de variables a partir de las originales y sin caer en pérdida de información. También sería eliminar las variables, que es el hecho de suprimir variables que puede acabar con el problema. También podemos transformar las variables, que es obtener las primeras diferencias o retornos en un modelo generalmente aplicado y que no caen algunas limitaciones de los métodos. Un ejemplo sería que el consumo daría igual gasto más betas U2, ingreso más betas U3 riqueza, más la U. Eso quiere decir que la gente con mayor riqueza gente tiende a tener ingresos más altos, los ingresos más altos. O sea, sería el ingreso más, pues, las variables estén altamente correlacionadas. Y en el otro es difícil de obtenencia individual de las variables. ¿Esto qué quiere decir? Para esa solución, por esto siempre se debe hacer por estos dos, pues no puede suceder y es difícil. En eso se puede dar una solución a este análisis. En este análisis hay que analizar muy bien y dar una solución a estos problemas para evitar estos problemas. Y en el supuesto, en los supuestos, que es el supuesto número 10, ya en aquellos supuestos está que no hay multicollinealidad perfecta, es decir, no hay relaciones perfectamente lineales entre las variables explícitas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el supuesto
también hay otros supuestos que son complementarios, el 7 y el 8, que son complementarios al 10. En el 7 es el número de observaciones que son de n, que debe ser mayor que el número de parámetros por estimar. Activamente, el número de observaciones n debe ser mayor que el número de variables explícitas. Y el número 8, que la variabilidad con los valores de x, no todos los valores de x en una muestra deben ser iguales. Espero que dichos estos supuestos que hay que tener y que hay que considerarlos, que estos supuestos pues que en estos supuestos que en estos supuestos se debe tener multiconialidad. Que nombremos multiconialidad tenemos dos supuestos, el número 10, el número 7 y 8, el número 7 y el número 8. Pues, un momentico, una explicación chiquitica. Lo que pasa es que cuando hablan de los supuestos, pues como no los mostraron, hay supuesto 1, supuesto 2, supuesto 3. Entonces de esos supuestos seleccionaron el supuesto 10, el supuesto 7 y el número 8. O sea, es un listado de supuestos de probables cosas que le puedan suceder a la multicolinealidad. Lo quiero resumir aquí para no alargar el pedacito ahí. Es el ejemplo de la izquierda es muy interesante porque da como a entender en gran medida lo que está ocurriendo ahí, lo que nos quieren explicar aquí nuestros compañeros. Dice, pues, la gente con mayor riqueza generalmente tiende a tener ingresos más altos. O sea, las variables ingreso y riqueza son tocadas. Si yo tengo mucha riqueza es porque yo tengo muchos ingresos. Eso es una variable que van como de la mano. Entonces, en ese ejemplo también ellos miren que tan interesante que dice ahí, puede suceder, me deja dos variables, puede suceder que cuando se tome la información las variables estén altamente correlacionadas. Puede ser una cosa que puede ocurrir, puede suceder. Y luego dicen, es difícil determinar la influencia individual de las variables. O sea, porque no sé si, por ejemplo, si mi vecino qué tan rico es que yo no sé, o qué tantos ingresos tiene esa persona, no lo sé. O sea, esos inciertos entonces se van y se apoyan en la parte de la derecha donde dicen los supuestos, para que la multicolinealidad sea perfecta, o si la hay o no la hay. Palabras más, palabras menos. El ejemplo muy claro es que esas variables básicamente de qué grado están correlacionadas, pero como pueden ser variables que yo las desconozco en su ambiente, o sea, hasta donde yo las conozco, por eso es que van y tocan la multicolinealidad con unos supuestos. Eso es lo que prácticamente quiere decir el ejemplo. Dale ahí. Alguien pregunta por aquí algo. Bueno, dale. Qué pena. ¿La paso? sí. Para la aclaración. Ya la pasé. Sí, ya lo explica mi compañera, mi hermana Yera. Mi hermana, eso, mi hermana. Mi compañera suena como... No sé. Dígame. Yo ese ejemplo lo saqué de un libro. Súper, dale. Pero el libro está muy completo, sino Dale, que como es tan súper largo el ejercicio, pues sería algo complicado explicarlo. Claro. Entonces por eso puse el video. Ah, ok, listo. Entonces vamos para el video. Pero ahí puede ser medio explicar lo que está ahí, pues verlo como lo más fácil que encontré ahí en el libro. Ok, si quieren vamos de una vez al video, como quieran. Sí, pero porque mire que acá, o sea, acá solamente están hablando de cuando existe lo de la multicolonialidad, mire que termina en 3.27. Ok. Pero puede pasar al otro, un momentico. Entonces aquí, mire que acá hay una ecuación que es phi x sub 2. ¿Sí lo estoy diciendo bien, profe? Es que no sé pronunciar eso. Sí. X sub 2. Es igual a 1 dividido 1 menos r al cuadrado. Con lo que será necesario calcular el valor de r al cuadrado. Este se puede obtener a partir de la expresión del contraste de significación global.
Sí. Entonces esa fórmula se realiza con la f es igual a r al cuadrado sub 2 por n menos k dividido 1 menos r al cuadrado sub 2 y k menos 1. Y aquí estaría el 3.12, que eso es lo de el determinante. Ese es el del anterior ejercicio. Okay. Que pues en el libro estaban varios ejercicios para poder llegar aquí. Sí. Entonces en los modelos de regresión lineal simple, el valor estadístico de significación global, que es f, coincide con el cuadrado del estadístico de significación individual t. Dado que la regresión auxiliar del cuadrado 3.3 es un modelo con una única variable explicativa, podemos aplicar esta relación y así sustituyendo los valores conocidos en la expresión 3.2, que obtenemos el valor de r al cuadrado sub 2. Entonces aquí vemos que en la anterior tabla, profe, ¿usted la puede devolver un momentico? Claro que sí. Vemos que en la anterior tabla estaba T-Stastif, es que yo no pronunciaré eso, donde estaba X sub 3, 4.273, 640. ¿Dónde está? Entonces esa cifra en el otro ejercicio se eleva al cuadrado, profe. No pasó. Sí, traen la información de la tabla. 473, 640 al cuadrado es igual a r al cuadrado sub 2, 20 menos 2, dividido 1, r al cuadrado sub 2 por 2 menos 1. Eso es igual a 18. Acá hacen una resta, pues a 20 le quita 2, quedan 18. Y aquí ya restarían, sería 2 menos 1, sería 1. Entonces sería menos r al cuadrado sub 2, y aquí obtendremos lo que nos está pidiendo, r al cuadrado sub 2. Y mire que da un número que es infinito, 0.50369957. Sí. Por tanto, el factor de inflación de la variancia para la variable x sub 2 valdrá phi x sub 2 es igual a 1 dividido 1 menos 0.50369957. Entonces daría 2.01467. Pero me puede poner ya la explicación del video, donde lo explican en Excel. Ok. ¿Cuál es? ¿Es este? El otro, multicolinialidad. ¿Este? Ahí. Le puedo mostrar dónde están las dos tablitas, porque es largo. Ya, listo. Dame un segundo. Listo, dame un segundo. Problema relativamente frecuente en los modelos de regresión lineal múltiple. Pero lo puedo lanzar Se ahí, llama las multicolinialidad. tablitas, para que... Producir estimaciones de mínimos cuadrados muy grandes en valor absoluto. También tenemos que los coeficientes con todos los predictores difieren bastante de los que se obtendrían con una regresión simple entre la respuesta y cada variable explicativa. Es decir, si es que nosotros aislamos ¿Lo adelanto un poco más? cada x sub 1 y cada x sub 2 y la relacionamos directamente con las ventas, vamos a obtener valores muy diferentes a los que obtendríamos en la regresión múltiple. ¿En qué medida la varianza de los coeficientes de regresión ¿Ahí? estimados ha sido inflada? Mira la tabla. Esto Tenga más que o las menos variables la predictoras no están linealmente relacionadas. Sí. Este factor de inflación de la varianza está dado por la fórmula f y b sub j. En el caso de que se quiera analizar independientemente el factor de inflación. ¿A dónde? ¿Hasta dónde lo adelanto? ¿Qué hago? ¿Lo adelanté mucho o qué hago? Profe, Dígame. devuélvalo un poquito. Es que ahí están dando unos pasos de cómo realizarlo.
y en este caso los coeficientes de determinación de cada columna de la matriz de diseño, es decir, de cada una de nuestras variables independientes. Dentro del análisis de los datos de Pizza-Shack, que el factor de inflación de la varianza en ambos casos, para cada una de las variables, es de 5.02. Como regla general, se debe comparar este valor con su equivalente en el modelo ajustado. Dicho equivalente es el cálculo de la misma fórmula, pero para todo el modelo. Y tenemos un valor de 3.1646. Llegamos a la conclusión que se encuentra escrita en la parte de abajo después del análisis realizado en esta tabla. El factor de inflación de la varianza, cuando es igual a 1, los predictores no están correlacionados. En el caso de que vaya del intervalo del 1 al 5, están moderadamente correlacionados. En el caso de que sean mayores a 5 y pueden llegar a un valor de hasta 10, están altamente correlacionados. De ahí que las variables se relacionan más entre sí debido al valor de 5 que con la respuesta del modelo, que en este caso es un valor bajo. Esto de igual forma nos indica un indicio de multicolinealidad. Como cuarto método tenemos el estudio de los valores propios de la matriz X' por X. Dado que la multicolinealidad afecta a la singularidad de la matriz X' por X, sus valores propios pueden revelar multicolinealidad en los datos. De hecho, si hay una o más dependencias casi lineales en los datos, entonces uno o más de los valores propios será pequeño. En este caso tenemos un valor propio que es muy pequeño. Como quinto análisis tenemos el número de condición de X' por X. Este está definido por la fórmula de K es igual al valor propio máximo dividido por el valor propio mínimo, que básicamente constituye una medida de dispersión en el espectro de valores propios de X' por X. Generalmente, si el número de condición es menor que 100, no hay problemas de multicolinealidad. Números de condición entre 100 y 1000 implican una multicolinealidad moderada, y aquellos mayores que 1000 implican multicolinealidad severa. En el caso de Pizza-Shack, tenemos que este valor supera los 1000 con un valor de 12.164.5, lo cual de igual forma nos da una noción de multicolinealidad severa. Como sexto método tenemos los índices de condición de la matriz de X' por X. El número de índices de condición denotados por la fórmula de K sub J va a ser igual a el valor propio máximo dividido por el valor propio de cada columna de esta matriz, cuando J va de 1 hasta P valores. Por tanto, tenemos que el número de índices de condición que son grandes, por ejemplo, mayores a 1000, es una medida útil del número de dependencias casi lineales que tenemos en nuestro modelo. Como el siguiente método, tenemos un análisis de componentes principales entre variables. Este análisis se aplica para identificar la posibilidad de agrupar a las variables una combinación lineal de las mismas que explique la mayoría de la variabilidad de los datos del modelo. De tal forma, realizando el análisis de componentes principales, obtuvimos dos componentes. Cuénteme. Vale, pueden dejar ahí el video y ya los compañeros, si lo quieren seguir viendo, lo pueden ver después. Ok. ¿Alguna pregunta de los participantes de hoy? ¿Alguien por qué? Dígame. Cuestiones de Valentina. ¿Valentina va a decir algo? Falta una diapositiva, profe, por enseñar. ¿Falta una diapositiva? Sí, las conclusiones que iba a mencionar mi compañera Valentina. Ok. Ahí está.
Esas son las conclusiones, bueno. En conclusión, la multicolonialidad es precisamente un fenómeno muestral, que hay dependencia de líneas y variables. Entre las dependencia lineal entre las variables explicativas, que también es muy difícil que se dé la multicolonialidad exacta. Es posible multicolonialidad también aproximada y es un problema en los modelos de regresión. Se puede corregir con algunas acciones. Esto básicamente, pues hay como unas ventajas y desventajas de la multicolonialidad. Que un tipo de correlación. Por ejemplo, la multicolonialidad es un aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de realizar los lentes. Estos son. Ahora bien, cuando exista la presencia de estos, buscaremos eliminarla a través de transformaciones de precios. Con esto ya nos permitirían trabajar en las mejores condiciones para los procedimientos que se puedan hacer de manera más simple, como a través de un software, sin hacer los cálculos complejos, y podamos, como por ejemplo puede ser R. Sí. Sí, profe, y entonces ya en estas conclusiones ya mostraremos que uno puede solucionar aquellos problemas si ahí depende de lo que pase en las variables, de la multicolonialidad exacta, aproximada, que hay para los explicativos. Y ya mi hermana le va a decir otra cosa. Dale. Profe, ¿Jerry, vas a decir algo más? No. Profe, de pronto para terminar, pues quería mencionarles como cuando existe la posibilidad de que haya una multicolonialidad en nuestras vidas cotidianas, sino que no sabemos a veces cómo determinarlo. Entonces quería pues explicarles eso para que tuvieran también como esa idea y no se fueran de pronto como tan enredados, porque el tema pues personalmente me parece un poquito pesado. Sí, no. Entonces de pronto si uno a veces lo aplica como a situaciones cotidianas puede entenderlo mejor o de otra manera. Por ejemplo, una multicolonialidad en cuanto a las parejas o a las personas que sienten atracción por otra. Digamos, normalmente cuando hay dos personas que se interesan la una por la otra, ya porque les parece atractivo o por otros aspectos, y empiezan a salir para ver si de pronto puede surgir algo más que una amistad, normalmente las personas buscamos similitudes en los hobbies. Digamos, si hay dos personas que estén saliendo por primera vez y haya una que, por ejemplo, no sé si lo puedan de pronto aparecer un poquito aquí en mi cámara. Sí, se ve. ¿Se alcanza a ver? Perfecto. Por ejemplo, digamos, el Y sería como el posible amor o el afecto o la atracción física que existe entre estas dos personas, ¿cierto? Digamos, a alguna le gusta como hobby ir al gimnasio y hacer ejercicio, y a la otra le gusta más que nada el teatro. Entonces ahí no habría como que una correlación entre ambas, y se podría decir que no hay una multicolonialidad entre ambas, porque es que sus hobbies como que no tienen algo en lo que puedan como que compartir o sentirse identificados con el otro. Cuando hay poca multicolonialidad, digamos, cuando a uno entre las dos personas le gusta el fútbol y a otro natación, no es exactamente lo mismo, pero existe poca multicolonialidad porque ambos les gusta el deporte, les gusta tener como que esa vida activa, entonces pueden tener como que esa atracción por allí. En cuanto a cuando haya una alta multicolonialidad, digamos, si a ambas personas les gusta mucho el cine o las películas, y más si a ambos les gustan las películas de acción o de superhéroes, entonces ahí se podría decir que hay una alta multicolonialidad entre ambos porque disfrutan el mismo hobby, que sería el teatro, los cines, pues, las películas, y más porque son como que del mismo género, lo que les gusta ver.
Y cuando existe una multicolinealidad perfecta es cuando les gusta prácticamente lo mismo. Pues yo escuchaba una explicación que encontré de un profesor de econometría y decía que, por ejemplo, cuando a uno, digamos, me gusta hacer ejercicio por la mañana, a las 6 de la mañana, después llegar y desayunar justamente arroz con huevo más cereal y, bueno, cosas muy determinadas, y a la otra persona también le gusta exactamente lo mismo, entonces dice que cuando existe una multicolinealidad así perfecta es mejor como, ¿cómo decirlo?, como anularla, porque viéndolo desde el punto de vista personal, en cuanto a dos personas, si esa otra persona no te puede como que brindar algo diferente a lo que tú haces o lo que tú ya sabes, entonces como que no existe como esa chispa para que funcione la relación y pues puedan construir una relación como más fructífera, por lo que yo veía. O sea, si hay alguien que tiene exactamente tus mismos gustos, tus mismas costumbres y demás, tú no puedes aprender nada más de esa persona. Entonces normalmente decía que era mejor como buscar algo que tenga un poquito distinto, sí está bien, similitudes también, pero un poquito distinto para uno poder seguir aprendiendo de esa persona y viceversa. Es algo que quería más o menos aclarar, viéndolo un poquito de esa manera, profe. No sé Sí, si hay que faltan por ahí 30 segundos y se termina ya la transmisión, los 40 minutos. Démoslo por terminado ahí. Muy difícil lo que explicaron, y si quiere ya va a tenerlo aquí. Entramos un segundito y nos despedimos y hacemos el cierre. Hagamos un momentico ahí. La verdad tuvimos muchos problemas haciendo esta... Sí, eso es muy difícil. Más que nada por el internet, profe. Ah, claro. El tema es muy complejo, el tema no es fácil. Muchos fallos para organizar todas esas partes y demás que vamos a comentar. Claro, y Pregunta para ustedes, profe. Ah, claro, chévere, hagan pregunta ahí, muy bueno. O sea que en el último caso, donde hay mucha multicolinealidad, no hay boda. Sí, está Se bueno. podría decir que no. Aunque personalmente, pues normalmente yo, si no sé, si hay una persona que tiene prácticamente los mismos gustos, me siento más atraído, pero pues el punto del profesor que explicaba ahí era que, por ejemplo, como una fórmula que él explicaba, si x sub 3 tenía los mismos factores, como que se anulaba, profe. No sé si me estoy también. Sí. Cuando había como que una muy alta correlación entre ambos puntos, digamos entre x sub 1 y x sub 3, como ejemplo. Sí, es que mire lo que el tema es difícil, pero cuando uno empieza como a ejemplizar, como lo estás diciendo y al final, y hasta lo mismo que está afirmando Daniel, uno va notando que el cuento son las variables, que si las variables se pueden estar correlacionadas, se pueden conectar o no se pueden conectar, y ahí donde empieza lo que también decía Geraldine o Valentina en algún momento, los supuestos, cómo se logra esas conexiones de esas variables, que eso son múltiples, se llama multicolinealidad, son múltiples. Entonces, ¿cómo logran esas conexiones? En algunos momentos podría decir que se logra la correlación perfecta, y en otras no, porque pues son tan dispersas en donde se pueden conectar. Ese es como el cuento, y ahí donde empieza lo difícil, porque recuerden, no escapemos cuando vimos el primer día de clase, que vimos, muchachos, una asignatura que se llama econometría, y en esta cosa maneja la multivariable. Es que en la multivariable pueden pasar tantas cosas, y entonces coloquemos el ejemplo. Ahorita Felipe hablaba del amor, pero coloquemos el ejemplo de la pandemia. ¿Cuántas variables tiene la pandemia? Alejemos los momentos de la pandemia, pongamos las variables que van a recuperación del país. ¿Cuántas variables tiene la recuperación del país? ¿Cómo están interconectadas? Dale, Valentina. Pues pienso que tienen más como eso es a nivel mundial lo que está pasando. No, claro. Y pues ese problema No, claro. que ha afectado a muchas personas, a todos prácticamente. No, claro. Que muchos dependen de su trabajo. Claro, pero no la dejemos de como el problema, sino como las variables, cómo se conectan las variables,
ingreso, la variable empleo, la variable desempleo, la variable estrato social, bueno, variables, cómo se van interconectando. Entonces ahí entra la multicolinialidad y empieza a decir si es factible o no es factible bajo unos parámetros. Es que es muy difícil, es la asignatura, y cuando llegamos a estas instancias de estos temas que ustedes están abordando, que voy a apoyarme en lo que dijo ahorita Felipe, es que es muy difícil, y más con las herramientas que nos tenemos que mover y conectar. No sé cómo lo harían durante la semana, si tuvieron que ver, no sé cómo lo harían, pero para poder empezar a entregarnos esta información bien ladrilluda, con una carga matemática muy potente, porque tiene una carga matemática muy poderosa, y para tratar de sacar unas conclusiones y que quede pues como a gusto lo que se desarrolló, no es tan fácil. Yo los aplaudo porque y este tema y el que sigue, que es el que sigue la próxima semana, que vamos a escuchar a Víctor Hugo, a Marcela y a Ana María, un derroche de exposición en heterocesticidad, imagínense. Entonces otro ladrillo más que hay que ponerle a esto, porque no es un tema que yo no sé cómo van con eso. Yo una vez fui preguntando a Víctor, a Marcela, que están por acá, y a Ana María no la veo, no llegaba Ana María. Un saludo para Lina, que estuvo un poquito alejada de esa linita. Hola, profe, no, es que el internet está re malo, profe. Claro, me imagino, pero bienvenida, alcanzaste a ver un pedacito. No sé cómo van con la próxima exposición, ¿cómo van con eso, Víctor? Para ir apenas comenzando a mirar ahí por los laditos, pero claro, se ve muy complejo, sí, se ve muy entonces, difícil, y ahora vienen otros temas como de álgebra, como, o sea, otras cosas que tiene que saber uno para poder explicar ese tema, entonces está como, es pero ahí vamos. Ah, bueno, qué bueno. Marcela. Yo pienso, profe, que esos temas así uno se apoya mucho de los tutoriales de YouTube. Muy bien, sí. Que de pronto le dan a uno como unos conceptos más abiertos, porque esos que uno investiga en Google, uno queda como, ¿qué es eso? Bueno, en el mismo libro, muy letra muy muerta, muy cruda, muy seca ahí, y le cuesta a uno. Entonces claro, no queda uno como... Claro. Pero pues con los videos uno va aclarando dudas, como decía ahora el compañero. Claro. Pues yo creo que podemos ir cerrando. ¿Alguna otra opinión, otra pregunta? Daniel, que es de las grandes preguntas y elocuentes, ¿alguna pregunta? Bien. Quería decirle algo. ¿Usted de pronto qué observación les puede hacer a los compañeros como para uno mejorar? Claro. A mí me gustó la exposición y me quedó claro varias cositas. Sí. Porque sería pues mentir decir que me quedó claro todo, ¿cierto? No, es que es difícil. Pero sí me gustaría que usted dijera mejorar en esto, en lo otro, o sea, si está bien para uno también hacerlo igual. No, claro, muy buena sugerencia. Y ya iba para allá. La primera es lo que ocurrió. Previo, me lo envían vía WhatsApp lo que van a hacer la exposición, los videitos, y creo que no voy a ocurrir que adelante más para allá que para atrás. Yo realmente no sé hasta dónde le iba a adelantar. Si usted me dice hasta el minuto 5.4, pues lo pongo en el 5.4, ¿cierto? Que usted tenga ya pues como preparadito eso. Me manda si gusta la diapositiva. Me parece que así lo he hecho yo en otras exposiciones, me lo han enviado y yo voy pasando y les colaboro, pues eso pues no difiere en nada. Mejorar de pronto un poquito, que les hice la corrección como estemos hablando, exacto, hay que pronunciar las palabras, no exacto, porque ¿sí me entiende? Empecemos a pronunciar realmente como unas palabras, y bueno, eso ya es de corrección de cada quien, esa partecita. Manejo del tiempo, recordemos que tenemos hora y media, entonces esa partecita que yo les estoy advirtiendo, manden previo la exposición, mándenmelo siquiera a las 6 de la tarde, antes de que yo empiece la otra actividad, yo ya la guardo ahí, yo en el pedacito de tiempo que tengo para iniciar con ustedes, yo ya monto todo y listo. ¿Cómo? Yo lo mandé al correo, pero usted no lo abrió. Pero no me avisan, tiene que avisarme. Es que yo le escribí al WhatsApp, usted no me contestó. ¿A qué horas? Fue...
No, eso me avisan. Bueno, no importa, igual lo hicimos. Pero yo. Profe, fue a las 3:30 que yo le escribí y lo mandé a esa hora. A las 3:30. ¿Y no te respondí? Sí. Sí, me dijo que como usted considera importante realizar la explicación. Ah, pero es que me preguntaste que si se requería Sí, colocarme en. Pues, también no hay le ningún problema. mandé, o sea, le dije que le mandara correo y usted no me dijo sí o no. Ah, no, pero eso sí no lo leí. Eso parte no. Bueno, ahí sí no. Bueno, la culpa antes fue mía en esa parte, pero no, en esa parte no la leí. Pero ya digamos que lo aclaramos para todos. Si me va a enviar algo, pues previo me lo envía. Yo monto ahí tan, para que recuerde que tiene hora y media, tiene toda la clase, usted se desarrolla toda la actividad con las ayudas que usted requiera utilizar, no hay ningún problema. Mire que estamos en la internet, no hay ningún inconveniente. Eso sí, cuadren bien los tiempos. Sigue Geraldine, sigue Víctor, bueno, el que va siguiendo, que ustedes saben cómo se está desarrollando la exposición. Los ejemplos son muy importantes en este campo que estamos manejando, porque está como conjugado en dos aspectos: en la parte teórica, que es muy fuerte y muy ladrilluda, que estoy repitiendo mucho la parte ladrillo, pero la realidad es una parte muy acartonada. Pero entonces el ejemplo es donde está, digamos, el video o alguna cosa que me pone realmente en el contexto del tema que le tocó hacer la exposición. Ese ejemplo te pone, por ejemplo, a ganar bastante, porque para poder dar entendimiento realmente al tema como tal. Y manejo de tiempo sería importantísimo. Mire que estoy tratando, que ustedes lo notaron, que se acabaron los primeros 40 minutos y al minuto ya estamos nuevamente ahí. Ya el ingreso a la plataforma o a la herramienta, pues ya es internet, pues yo lo voy ingresando. Pero mire que he hecho también la tarea de que, como son exposiciones, no nos perdamos en 5, 10, 20 minutos y nos volvemos a conectar y hemos perdido como el hilo de lo que se está hablando. Entonces, alguna cosa que ustedes también sugirieron, lo vieron desde ahí, desde lo visual, desde lo que, para poder crecer también, que es muy importante, también lo que ustedes percibieron ahí, como lo hizo Marcela. ¿Alguien que va a aportar algo? Profe, muy bien. Daniel, Jordán, ¿va a decir algo? Los que estuvieron, Edward, ¿alguna cosa? Profe, Diga, Jordán, dale, Daniel. Diga, Jordán. no, pero me quería preguntar, era tocante de la última exposición con Ignacio. Sí. Conmigo. Sí, sigue la de Víctor. Mire que yo la subí ya en la plataforma, están todos, cada uno aquí me va tocando. Lo único que tiene es el espacio que hoy, por ejemplo, le coloco el de la exposición que fue hoy. Daniel, yo te mandé, por favor, que me regales tu número de celular, por favor. Ok. Ahí están las exposiciones, muchachos. Edward, Sí. ahí están, mire. Todo está ubicado ya ahí. Mire que aquí en la plataforma están quién sigue, ahí está todo. Yo monté todo. Y entonces esos foros que usted colocó ahí, ¿eso es para hablar sobre la exposición, o ahora para montar la exposición, o eso es para qué? ¿En dónde? ¿Foros dónde? Yo veo. Y en las notas dice foros por cada exposición. Sí, yo voy a hacer una preguntita ahí y ya. Simplemente se habla. Sí, en cada exposición, claro, hay que darle participación a lo que se hizo en la actividad. Pues no coloqué nada porque pues había que esperar a ver qué iban a hablar sobre el tema como tal. Entonces ya hay tema. Por eso la pregunta. Sí, esa es la respuesta, Lina. Entonces yo coloco ya aquí, hago la pregunta, usted contesta en la semana y así cada uno. Mire que todos tienen un foro. Sí. Mire que igual me he puesto hasta la tarea de hacer como un maquillaje a la plataforma, de que quede como particionado, de que eso ya lo he hecho ya de personal, que usted vaya viendo pues como un orden a la plataforma, y ahí está todo incluido. El que le toque va y mira. El 13 de mayo le toca a Víctor, Marcela María, tema. Luego le tocará autocorrelación, le toca el 20 de mayo a Edward, Alejandro y a Daniel. Y por último, el 27, Daniel y Lina. Y entraríamos al parcial final, que está pactado ya para el 3 de junio. Vamos a ver qué desarrollamos para el parcial final. Entonces,
no sé, otra pregunta ahí, por alguna cosa ahí que no va a quedar por fuera, no hay problema de que pregunten lo que quieran. ¿No? Alejo, Alejandro, una pregunta. Eduard, no sé. No, profe, muy bien, lo último que lo explicó Andrés estuvo más bien el concepto que estaba explicando, sí, porque todo el tema matemático sí es bien confuso, pero ya al final el ejemplo sí estuvo más o menos acertado y acertado. Claro. Lo entendí mejor. Yo les participo y yo se los di a entender que cuando les di las, creo que fue al principio de semestre, y cuando ya les repartí los temas o los repartimos, dimos por los temas, estos son duros, no son fáciles. Esta donde las exposiciones de las asignaturas, donde la exposición no es fácil, porque el tema no es fácil, es un reto para ustedes. Me parece que hay que aplaudir al primer grupo que rompió el hielo. Pues hay fallas, como dice Marcelita, hay que mejorarlas, claro, pero rompió el hielo con un tema muy complejo, muy matemático, no se aborda en cualquier parte, y aquí pues este espacio es para hablar de eso. ¿Por qué lo empezamos a entender también? Porque ya hicimos un trabajo allá mecánico y empezamos el oído a escuchar que la matriz y que la variable y que entonces la correlación, entonces empezamos como a entender para dónde es que vamos. Entonces, más lo que por ejemplo escuchamos de este especialista la semana anterior, ese muchacho que iba explicando de una manera aterradora una problemática ahí, y lo iba explicando, entonces, y se apoyaba de la econometría y de la econometría, entonces hace de que empieza uno como a darle como sentido a esto. Yo digo y concluyo de que es un tema muy fuerte, requiere unas bases matemáticas muy fuertes, la parte estadística que va de la mano, pero yo creo que el gran ingrediente lo alcanzó a decir Marcela. Cuando yo voy y me apoyo en un foro, en una parte donde hay unos ejemplos y me dan una claridad más de entendimiento, entonces empiezo a darle sentido a lo que estamos desarrollando en esta asignatura. Entonces no queda más. ¿Alguna otra sugerencia o conclusión? Y ya nos podemos ir a descansar entonces. Yo de mi parte, pues para mí, en esta actividad yo les pongo con los inconvenientes que tuvieron, pero lo desarrollaron bien. Tratemos de que también sería bueno lo que yo sé que no es fácil que nos vean, pero que nos vean, así como me están viendo a mí, que en la exposición le tocó a Víctor. Entonces Víctor, por favor, nos da la cara, nos muestra y que estás ahí presente. Es bueno, a no ser pues que pase alguna cosa, pues que la cámara no funcione o algo, pero hagamos también ese ejercicio de vernos, porque usted nos está mostrando un material, una información que lo queremos ver también. Usted, pues, ¿cuál es la voz que está hablando allí? Pues yo quiero ver esa voz, y es a usted. Entonces también queda como propuesta para las próximas exposiciones ver a los expositores como tal, en el momento que le toque por lo menos hablar, ¿no? O estar los tres en línea, no hay ningún problema. Es que tenga la arregladita, yo sé que miren, estamos ya pero bueno, ahí vamos. ¿Listo? Yo a ustedes les pongo 5, la calificación para la actividad, un 5 por lo difícil, por lo ladrilludo, y ahí vamos creciendo, cada vez mejor. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Se cuidan mucho. Está bien. Nos vemos para los que ven conmigo el sábado y el viernes, y nos vemos esta semana. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Chao.